Bienvenidos de vuelta a nuestro canal, su espacio favorito para desmenuzar cada detalle de esas historias que nos roban el corazón y nos dejan pegados a la pantalla. Soy y estoy aquí, como siempre, lista para guiarlos a través de un nuevo viaje por el apasionante mundo de las producciones otomanas. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a muchos nos ha dejado con la boca abierta y el corazón en un puño, la paternidad a la turca. Pero no nos vamos a ir por el lado del amor y la dulzura, no señores, sino por el lado más oscuro, ese donde los protagonistas masculinos parecen salir corriendo al escuchar la palabra bebé. ¿Se imaginan a un galán de telenovela, con esa pinta de héroe romántico, huyendo despavorido ante la idea de tener hijos? Pues sí, mis queridos adictos a las series, esto pasa, y hoy vamos a analizar algunos de esos casos que nos han dejado con la mandíbula por el suelo. Vamos a explorar las reacciones más extremas y los motivos, a veces comprensibles, a veces totalmente inexplicables, que llevan a algunos personajes a rechazar la paternidad. ¿Por qué algunos hombres se ven superados por la responsabilidad de tener hijos? ¿Cómo lidian las protagonistas femeninas con este rechazo? Eso y mucho más lo veremos aquí. Así que pónganse cómodos, preparen su taza de té o café, y asegúrense de darle like a este vídeo y de suscribirse a nuestro canal, porque estamos a punto de desatar una tormenta de emociones y revelaciones. Comenzamos. Y vamos a iniciar este recorrido por el lado oscuro de la paternidad en las series turcas con una que seguro muchos de ustedes recuerdan, ¿será que es Amor, o Senkalkam, con el que es el protagonista de nuestro título? Aquí tenemos a nuestro querido Kerem Bürsin interpretando a Serkan Bolat, un arquitecto exitoso, obsesionado con el trabajo y, aparentemente, un hombre hecho y derecho. Pero cuando la vida le presenta la posibilidad de tener un hijo con Eda, la protagonista interpretada por Hande Erçel, las cosas dan un giro inesperado. Y aquí es donde vemos una de las primeras reacciones de pánico ante la paternidad. En un principio, Serkan se niega a aceptar la verdad, se muestra confundido, miedoso y hasta enojado. La idea de ser padre lo supera y decide separarse de Eda. Esta no es la historia de un hombre feliz por tener un hijo, sino de uno que se siente abrumado y prefiere huir antes que afrontar la realidad. Profundizando un poco más, vemos que el miedo de Serkan no es solo a la paternidad en sí misma, sino a todos los cambios que implica en su vida. Su identidad está tan ligada a su trabajo y a su control que la idea de un hijo lo desestabiliza por completo. El género de esta serie es romance y comedia, pero esta subtrama en particular, que trata el miedo a la paternidad, la verdad es que le da un toque de dramatismo que es interesante explorar. Lo que más me impactó fue ver esa lucha interna de Serkan, ver cómo ese hombre que parecía tener todo bajo control se desmoronaba ante la idea de ser padre. Nos muestra que incluso los hombres más fuertes pueden tener sus miedos y debilidades. A esto sumamos el hecho de que se pone en duda su capacidad para ser un buen padre, y la situación es más compleja de lo que parece en una primera instancia. Además, esta serie en particular es interesante porque nos muestra las dos caras de la moneda. Por un lado, tenemos a un hombre que huye despavorido ante la paternidad, y por otro, tenemos a una mujer que lucha con todas sus fuerzas para proteger a su hijo y demostrar que puede ser madre, incluso si tiene que hacerlo sola. Esta situación le añade una capa de profundidad a la serie y nos invita a reflexionar sobre los roles de género y las expectativas sociales en torno a la paternidad. Y aquí me gustaría detenerme un momento para destacar la actuación de Hande Erçel. Su interpretación de Eda en esta situación es desgarradora. Vemos a una mujer que, a pesar de la decepción y el dolor del rechazo, se mantiene firme y decidida a proteger a su hijo. La vemos luchar contra las adversidades, sin perder la esperanza y demostrando una gran fortaleza interior. Es un ejemplo de cómo las mujeres, incluso en situaciones difíciles, pueden salir adelante y convertirse en madres increíbles. Este contraste entre la reacción de Serkan y la de Eda es lo que hace que esta subtrama sea tan interesante y que genere tanta conversación entre los fans. Nos hace cuestionar los roles de género, las expectativas sociales y las diferentes formas en que hombres y mujeres enfrentan la paternidad. Y es que en muchas ocasiones, las series turcas nos llevan a reflexionar sobre temas universales como el amor, la pérdida, la ambición y, por supuesto, la paternidad. En el caso de Senkalkam, se explora la idea de que la paternidad no es un instinto automático para los hombres, sino algo que se aprende y se decide. La serie no juzga a Serkan por su miedo, sino que nos muestra el proceso por el que pasa para aceptar la idea de ser padre. Y esto, en cierta medida, nos hace empatizar con él, a pesar de su reacción inicial.
Ahora, cambiemos de escenario y vamos a sumergirnos en Kuzgun. En esta serie, protagonizada por Bararduk, vemos a Kuzgun, un hombre que busca vengar la muerte de su padre y recuperar todo lo que le fue arrebatado. Aquí la paternidad se convierte en otro obstáculo en su camino, pero a diferencia de Serkan, la reacción de Kuzgun es más bien de indecisión. Él no huye de su hijo, pero tampoco lo recibe con los brazos abiertos. Su prioridad es su venganza y la idea de ser padre le supone una carga que no está seguro de querer asumir. Es un personaje muy complejo, atormentado por su pasado y muy centrado en su misión personal. Por lo que la idea de formar una familia no encaja en sus planes. En este caso no vemos un rechazo directo como el de Serkan, sino una especie de frialdad, una falta de interés por el papel de padre. Y esto, de alguna manera, también es una forma de rechazo. Kuzgun no es un personaje que exprese abiertamente sus emociones, lo que hace que su relación con su hijo sea aún más distante. Su actitud es de indiferencia, como si la paternidad fuera una tarea más que tiene que cumplir y no un anhelo o una fuente de alegría. Esta manera de abordar la paternidad es interesante porque nos muestra otra cara de la moneda, que no todos los hombres se sienten llamados a ser padres, y que algunos, incluso cuando tienen hijos, prefieren mantener una distancia emocional. Los géneros en los que se categoriza esta serie son drama, acción, suspenso y romance. La combinación de todos estos elementos la hace realmente apasionante. Y la forma en la que se presenta la paternidad, no como un sueño dorado, sino como una complicación más, le da un toque realista y muy interesante. La serie nos muestra que no todos los hombres están preparados para la paternidad, y que, a veces, las circunstancias de la vida pueden hacer que las cosas sean mucho más difíciles de lo que parecen. La obsesión de Kuzgun por la venganza es tan fuerte que parece que no hay espacio en su corazón para nada más, ni siquiera para su propio hijo. Y esto es lo que hace que su personaje sea tan interesante y tan complejo. Nos lleva a reflexionar sobre si la venganza es un camino válido y si puede llevar a la felicidad, o si solo destruye a quienes la buscan. Sigamos con esta exploración de la paternidad torcida con Kukur, una serie que es un verdadero torbellino de emociones, acción y drama familiar. En Kukur, protagonizada por Aras Bulut y Nemli, vemos una historia de mafias, lealtades y traiciones, donde la paternidad también tiene un papel importante, pero no precisamente uno muy feliz. El personaje de Yamak, el protagonista, enfrenta la paternidad en un contexto muy complicado, el mundo del crimen organizado. Yamak no es un padre ausente, pero la verdad es que su forma de relacionarse con su hijo no es nada convencional. La serie nos muestra los peligros de ese estilo de vida, la necesidad de proteger a su familia de los peligros que lo acechan y las dudas sobre si realmente es un buen modelo a seguir para su hijo. La paternidad para Yamak no es un camino de rosas, sino una lucha constante por mantener a su hijo a salvo de un mundo de violencia y criminalidad. Sus intentos por proteger a su familia lo llevan a tomar decisiones cuestionables, pero siempre con la mejor intención. Es un padre que, a pesar de sus errores, busca dar lo mejor a su hijo, aunque esto implique poner en riesgo su propia vida. El género de esta serie es acción, drama y crimen, y la forma en la que se aborda la paternidad es totalmente distinta a las series que mencionamos anteriormente. En este caso no vemos un rechazo a la paternidad por miedo o inmadurez, sino más bien una lucha constante por proteger a su hijo, a pesar de sus propias limitaciones y errores. Nos muestra que la paternidad no es fácil en ningún contexto, pero mucho menos cuando la vida te pone a prueba de formas tan extremas. Yamak es un personaje que está constantemente dividido entre su deber como padre y sus responsabilidades como líder de la familia Koval. Esta dualidad es lo que hace que su personaje sea tan interesante y complejo, nos muestra que la paternidad no siempre es fácil, que a veces los hombres se sienten abrumados por las responsabilidades y que no todos los caminos llevan a la felicidad. La serie nos invita a cuestionarnos si un hombre puede ser un buen padre en un contexto de violencia y criminalidad, y si es posible romper los ciclos de violencia que se transmiten de generación en generación. Y vamos a cerrar este análisis con Yark, una serie que nos sumerge en el mundo de la justicia, el crimen y las intrigas familiares. En Yark, el personaje de Ilgaz, interpretado por Kaan Urgankolu, es un fiscal incorruptible, un hombre de leyes que también debe lidiar con una situación complicada en su vida personal. Su hermana está embarazada, sin embargo, el padre del niño es un criminal. Aquí vemos una situación distinta a las anteriores, ya que Ilgaz no es el padre, pero su reacción hacia este hijo es muy interesante. Si bien él ama a su hermana, le preocupa el futuro del niño y los lazos de sangre.
Vemos su lucha interna por encontrar un punto de equilibrio entre sus principios morales y su amor fraternal. La paternidad en Yarg es un tema que se aborda de manera indirecta, pero que tiene un gran impacto en la trama principal. El futuro del niño se convierte en un tema de debate y de preocupación para los personajes. La serie nos muestra que las decisiones que tomamos tienen consecuencias, no solo para nosotros, sino también para las personas que nos rodean. El género de la serie es drama y suspenso y la forma en la que se aborda el tema de la paternidad es muy interesante. La serie nos muestra que la paternidad no se trata solo de tener un hijo, sino también de la responsabilidad de criarlo en un entorno sano y seguro. Ilgaz, aunque no es el padre, se siente responsable del bienestar de su sobrino. Su actitud es de protección y preocupación, como si él mismo fuera el padre del niño. Esta situación nos lleva a reflexionar sobre las diferentes formas en que se puede ejercer la paternidad y sobre la importancia de las redes de apoyo familiares en la crianza de los niños. Y bueno, mi gente, hemos llegado al final de este recorrido por el lado oscuro de la paternidad en las series turcas. Como hemos visto, la reacción de los hombres ante la paternidad puede ser muy diversa, y no siempre es la que esperamos. Algunos huyen despavoridos, otros se muestran indiferentes, otros luchan por proteger a sus hijos, pero todos, de alguna manera, se ven transformados por esta experiencia. Es interesante ver cómo estas series abordan este tema tan complejo y nos invitan a reflexionar sobre los roles de género, las expectativas sociales y las dificultades de la vida. Espero que hayan disfrutado de este análisis, y que hayan encontrado algo interesante en las series que hemos mencionado. A través de estos ejemplos, vemos que la paternidad es un tema multifacético que va más allá del simple hecho de tener un hijo. Se trata de responsabilidad, compromiso, miedo, amor y también, en algunos casos, de rechazo. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este vídeo, espero que les haya gustado tanto como a mí. No olviden dejar en los comentarios qué les parecieron estas reacciones de los personajes, si se sintieron identificados con alguna, y si tienen alguna otra serie que quieran que analicemos en próximos vídeos. Su opinión es muy importante para nosotros. Y si les ha gustado este vídeo, denle un gran me gusta, compártanlo con sus amigos amantes de las series turcas y por supuesto, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras. Recuerden que aquí siempre estaremos listos para desmenuzar cada detalle de esas historias que nos apasionan. Los espero en el próximo vídeo. Hasta pronto.